Muy bien, entonces, continuando con los diferentes aspectos que nos compete trabajar en la creación de aplicaciones web utilizando la plataforma Java Enterprise Edition, hoy día vamos a tratar la parte de conexión a bases de datos. Vamos a utilizar bases de datos MySQL para nuestro ejemplo. Dentro del contenido vamos a ver el componente JDBC, cuáles son los criterios más importantes para hacer la conexión, cuáles son las librerías principales para la conexión y cómo hacemos consultas. Y posteriormente vamos a trabajar con los patrones de diseño y cómo implementamos un patrón de diseño en un proyecto. Entonces, comenzaremos con los 3 primeros puntos para esta primera parte, hablando acerca de JDBC, ¿sí? JDBC es una especificación que tiene Java Enterprise Edition también, al igual que toda la plataforma la tiene, y sirve para conectarnos exclusivamente a bases de datos de tipo relacional, ¿sí? Entonces, es una API, que es una librería que nos proporciona las interfaces y todo lo necesario para conectarnos a una base de datos. El elemento más importante que necesitamos es el driver, ¿sí? Dependiendo de la base de datos en la cual vamos a trabajar, necesitamos ubicar el driver. Si nosotros tenemos el driver correspondiente, podemos conectarnos prácticamente a cualquier base de datos, ¿ya? Entonces, algunos drivers de los que se conocen, por ejemplo, para MySQL, el driver es com.mysql.jdbc driver. Para Postgres, org.postgresql.driver. En realidad, estas cadenas representan al driver como tal y la librería tiene que estar adicionada en el proyecto, ¿sí? En el proyecto tiene que estar la librería para que se pueda reconocer, ¿ya? ¿Qué más? Existen drivers para todas las bases de datos conocidas a las cuales podemos conectarnos. Aquí el único problema es conseguir el driver y conectarnos, ¿ya? NetBeans ya trae de antemano algunos drivers conocidos. Si la base de datos fuera desconocida, entonces en ese caso es necesario que se consiga el driver. En este caso, para MySQL ya tiene MySQL. Simplemente lo vamos a utilizar. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a tiempo de conectarnos a una base de datos? Entonces, tenemos una aplicación, cualquier aplicación web. Esa aplicación ahora se va a conectar a través del API JDBC a una base de datos. Para ello, necesitamos especificar algunos aspectos fundamentales. Número 1, lo que se había comentado, hay que proporcionarle una cadena que hace referencia al driver con el cual nos vamos a conectar. Entonces, para eso, una sugerencia es crear un string, ¿no? Que nos permita almacenar el nombre del driver en una cadena. Se puede hacer directo por si acaso, pero bueno, es una buena práctica también el tener una cadena de conexión en una variable. En este caso, la variable se llama driver y está la cadena de conexión. En segunda instancia, necesitamos especificar dónde se encuentra la base de datos. De igual manera, acá se está intentando colocar en una variable, ¿sí? Una URL, variable URL, y se coloca JDBC, dos puntos, en este caso MySQL, basa, localhost, dos puntos, el puerto de MySQL, y obviamente el nombre de la base de datos, ¿no? Dependiendo cuál es el nombre de la base de datos, se podrá conectar utilizando esta cadena. Esta cadena está en función, obviamente, del driver que vamos a utilizar. Cualquier base de datos va a tener su propio driver y además su propia cadena de conexión a la base de datos. El otro parámetro es el usuario. Necesitamos proporcionarle el nombre del usuario, ¿no? Y finalmente necesitamos proporcionarle la clave. En este caso estamos colocando todos los criterios o los requisitos para conectarse a la base de datos están especificados
en varias variables. Ya una vez teniendo las variables, simplemente vamos a hacer la conexión. Pero ante todo, hagamos énfasis ahora en algunas librerías que van a ser necesarias para realizar la conexión. En primera instancia, necesitamos una librería, la librería Connection, Java SQL Connection, que nos va a permitir establecer un espacio, un canal de comunicación a la base de datos. Y luego tenemos el Java SQL Driver Manager, que nos va a ayudar a manejar el driver, a gestionar el driver. Para las consultas vamos a utilizar la librería Prepared Statement, que nos permite generar una cadena con una consulta ya de datos. Puede ser select, puede ser insert, update, cualquiera de esos datos. Y además nos permite colocar parámetros dentro de esa cadena de sentencia preparada. Los datos que se obtengan a partir de una consulta que se haga van a ser colocados en una variable de tipo resultSet. Entonces, resultSet es otra librería que vamos a utilizar para recoger los datos y poderlos iterar, poderlos desmenuzar, ver en detalle para que podamos editar, para que podamos leer esos datos y mostrarlos. Por otra parte, necesitamos la librería SQL Exception para ir controlando los espacios más neurálgicos para que nuestra aplicación no tenga dificultades. En primera instancia, la primera parte va a ser una SQL Extension cuando estamos haciendo la conexión a la base de datos. Entonces, sí hay que poner una excepción para que en el caso de que haya algún tipo de error, pueda reportarse en la excepción y no darnos un error, un error 500, que no sepamos dónde está, ¿no? Entonces es una buena práctica también el manejar excepciones. Ya para la parte de la conexión, vamos a hacer referencia a la parte de la conexión. Acá vamos a colocar un try catch. Un try catch, estamos diciendo que vamos a establecer el driver para la conexión. Entonces, esta instrucción, class.forName, y acá la cadena que hace referencia al driver, está haciendo la verificación de que el driver existe y está listo para utilizarse, ¿sí? Entonces, acá hace una primera verificación. Si el driver no existiera o si hay algún problema en la escritura de esta cadena, ahí ya tendríamos inconvenientes, ¿no? Si colocamos Postgres SLQ, por decir un error, entonces va a haber un error. Directamente no va a poder establecer el driver para la conexión. Entonces, en ese entendido, va a saltar a esta parte. Entonces, acá necesitamos un catch que atrape el problema cuando el driver no existe. Precisamente esta librería, esta clase, class not found for exception, hace eso, verifica si esta variable, bueno, en este caso al probar este pedazo de código, desde try hasta catch, al verificar esta instrucción, verifica si existe o no el driver. Si existe, entonces simplemente va a saltar. Pero si hay algún problema con el driver, pues que está especificado pero no está habilitado en las librerías, entonces va a haber un error. Y ese error va a ser atrapado y nos va a mostrar en forma de error, ¿no? Acá en la consola aparecerá un mensaje que diga error al establecer el driver y el error correspondiente se mostrará en esta variable, ¿sí? Entonces, en este primer bloque estamos viendo cómo especificar el driver, ¿no? Una vez que ya se ha especificado el driver, ¿sí? Una vez que ya se ha especificado el driver en este bloque, en el siguiente bloque necesitamos establecer la conexión. Acá está el establecimiento del driver, aquí estamos colocando sin try catch, pero bueno, se puede hacer eso también. Y acá utilizamos una variable para obtener la conexión. Driver manager.getConnection y le pasamos 3 parámetros. Ya el primer parámetro ya prácticamente ya ha sido reconocido, por ende no es necesario colocarlo, sino colocamos la URL que haría referencia a la dirección donde se encuentra en la base de datos, el usuario que tiene acceso a la base de datos y obviamente al password de la base de datos.
Con esos datos estaríamos ya trabajando con la conexión. De igual manera, se puede controlar también esta parte, ¿no? Entonces, si queremos tener un mayor control, podemos colocar en try catch, otra vez, probamos esta parte al establecer la conexión. Si el usuario, el password, estuviesen mal, entonces va a haber un error y va a saltar directamente a la parte del catch. En este caso, la clase que va a agarrar esta excepción es SQL exception, ¿sí? Y va a indicar el mensaje correspondiente. System Open Line, error al conectar y sacará el mensaje que corresponda. Puede ser que no haya el usuario, puede ser que no haya la base de datos, o algún otro error que no se ha conocido. Nos va a mostrar, ¿no? Entonces, es una buena práctica colocar dentro de try catch. La idea del try catch es que probemos el código. Sabemos que este espacio, que esta línea es sensible a errores. Es muy probable que yo me equivoque al colocar el dato, entonces mejor lo encierro en un try catch para que si hay un error, que me lo reporte. Muy bien, entonces con esto ya tenemos el código para conectarnos a la base de datos. Ya una vez que estamos conectados a la base de datos, necesitamos trabajar con algunos comandos para trabajar con las operaciones más principales que se utilizan al acceder a las bases de datos, ¿no? Estamos hablando de las operaciones principalmente CRUD, las operaciones de tipo CRUD, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos hablando de una consulta de selección, por ejemplo. Vamos a tratar de anotar. Aquí tenemos. Muy bien. Aquí estamos, entonces vamos a colocar, estamos hablando de las operaciones CRUD, ¿no? Entonces en el CRUD tenemos la opción que es leer, entonces necesitamos hacer una lectura. Entonces para la lectura vamos a utilizar en la mayoría de los casos una variable SQL, donde vamos a colocar la consulta que queremos hacer. Estamos hablando de una consulta de selección, ojo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya la consulta, vamos a requerir de una variable de tipo prepared statement, la vamos a llamar por ahora, digamos PS, y vamos a preparar la sentencia, ¿sí? Entonces, en este caso, con prepared statement SQL. Con esto estaríamos preparando la sentencia. En este caso, no tenemos ningún parámetro, por lo tanto, vamos directamente a preparar la sentencia. Y una vez que tenemos la sentencia, podemos ya ejecutar la consulta. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la variable ps.executeQuery. Ojo acá, por favor. La consulta de selección, para consultas de selección, vamos a utilizar exclusivamente executeQuery. Vamos a ver que tenemos otro comando que nos permite hacer cambios en la base de datos. En este caso, utilizamos execute query. Esto es exclusivamente para consultas, para sacar datos de alguna tabla, ¿sí? Entonces, con execute query sacamos y vamos a depositar todo en RS, ¿no? RS es de tipo record set, entonces vamos a tener más o menos una tabla de esta naturaleza donde van a estar depositados los diferentes registros que se han obtenido de la base de datos, ¿sí? Entonces hemos obtenido los registros de la base de datos y ahora tenemos un conjunto de datos, ¿no? Esos conjuntos están en el RS. Vamos a ponerle acá en otro color. Aquí estaría el RS. En realidad es un RS en minúscula. RS.
RS está acá, ¿no? Está apuntando, podríamos decir. Ahora, ¿cómo hacemos la verificación, el salto, la verificación de cada una de las líneas? ¿Cómo pasamos a la siguiente línea? La instrucción que nos permite ir pasando de una línea, de una fila a otra fila, es la instrucción, en este caso, RS Next, ¿sí? Con Next, entre paréntesis, vamos a averiguar la siguiente fila, ¿no? Aquí podríamos colocar obtener la siguiente fila. Con rs.next vamos a obtener la siguiente fila. Entonces, tendríamos que imaginarnos, más o menos, que el rs, la variable o el record set que nosotros hemos creado, rs está apuntando, digamos, a la tabla, pero a ningún registro en particular. La primera vez que se ejecuta rsnext, entonces es cuando el apuntador va a cambiar de ubicación y ahora va a apuntar al primer registro, ¿no? Entonces, en este caso tenemos al RS apuntando al primer registro. Entonces, cuando hacemos RSNext, cuando se ejecuta RSNext, recién se activa y apunta al primer registro. Entonces, en este caso, vamos a utilizar, considerando esta situación, para recorrer un record set, en este caso una consulta que está almacenada en el record set, generalmente vamos a utilizar este while, ¿no? While como condición rs next. Estaríamos diciendo si hay el primer registro. Al hacer rs... Bueno, creo que vamos a expulsar a las personas que están paseando, ¿no? Jorge Luis, no juegue con su micrófono, por favor. Vamos, entonces decíamos, ¿dónde estábamos? Estábamos en RSNext, ¿no? RSNext, entonces, cada vez que se ejecuta RSNext, el puntero, podríamos decir, avanza, en este caso, al primer registro. Entonces, se verifica si existe un primer registro. Si existe, entonces, se ejecuta todo el contenido del while. Y así vamos a ir pasando con RSNext a los siguientes registros. Cuando lleguemos al último registro, si estamos en el último registro, hacemos un RSNext, obviamente el puntero va a estar ahora por fuera, ¿no? El puntero va a estar afuera y por tanto es el momento donde ya no existen registros y se estaría verificando la condición de que ya no existe, entonces ya sería falso. En ese momento, obviamente, va a salir del bucle. En algún momento RS va a ir avanzando y va a llegar a este punto, fuera. En cambio, mientras existan registros, RS va a ir moviéndose dentro de cada uno de las filas, ¿ya? Entonces, muy bien. Ya sabemos cómo se mueve esto. Sacamos un record set y el record set se mueve de esta manera, sí o sí. Para trabajar con los datos, con los registros, vamos a utilizar, como en los anteriores casos, vamos a utilizar un bean, una clase, un Java bean de apoyo, ¿sí? En este caso, si se trata de contactos, por ejemplo, tendremos una clase contactos a la cual vamos a ir extrayendo datos del record set, ¿sí? El record set hemos dicho que tiene los datos, entonces ahora estamos en la primera fila y queremos extraer esos datos y los vamos a colocar dentro de un objeto. Aquí estaríamos creando un objeto que se llama C, ¿sí? Un objeto C de tipo contacto, y este C seguramente tiene ID, correo, teléfono, nombre. Vamos a ir colocando dentro del objeto, vamos a ir colocando estos valores para cada una de las propiedades. Como siempre lo hemos hecho, C, ZID, por ejemplo, y acá ya cambiaría, ¿no?
La forma de obtener datos de los registros va a depender del tipo de dato, ¿no? Entonces acá si nosotros tenemos un entero, tendremos un rs getInt, paréntesis, comillas, ID, ¿sí? Entonces con rs getID, si esto era el ID, vamos a intentar colocar, digamos, si supongamos que esto era ID, esto que haya sido nombre, esto que haya sido correo, y esto que haya sido teléfono. Pues dependiendo del tipo de dato, en este caso ID es numérico, es entero, entonces hacemos rs getInt y colocamos en el campo correspondiente. Para el siguiente caso, rs ahora ya cambia. GetString, sacamos el correo y colocamos en el correo. En el otro colocamos getString, teléfono, y lo colocamos en el teléfono, ¿no? GetString nombre, igual. Entonces, mucho depende del tipo de dato que queremos obtener y ese dato lo vamos a colocar dentro de dentro de una de las propiedades o dentro de las propiedades del objeto que nosotros estamos utilizando. Una vez que tenemos ya el objeto listo, vamos a adicionarlo a una lista. Ahora seguramente ya se están acordando, ¿no? Así en la mayoría de los casos nosotros utilizábamos objetos y estos objetos los colocábamos en una colección. Las colecciones eran de tipo, ¿qué tipo eran? Generalmente eran de tipo array list, ¿no? Con algún tipo de dato, en este caso, alguna clase, ¿no? Y teníamos una clase. Entonces acá, de igual manera, la idea va a ser sacar los datos, obtener los datos y esos datos colocarlos dentro de una lista, ¿sí? Lo vamos a colocar dentro de una lista. Entonces, una vez que tenemos el objeto ya preparado, vamos a colocarlos en una lista. Como hacíamos en nuestra programación anterior, ¿no? Hemos trabajado ABMs, hemos trabajado CRUDs específicamente en objetos, ¿no? Hemos creado un objeto, hemos sacado los datos, hemos colocado en el objeto, hemos estado colocando toda esa información de objetos en una array list. Y el array list era el que nosotros administrábamos. Acá va a suceder algo parecido. Cada vez que saque una lectura de una base de datos, toda esa base de datos la voy a transformar y la voy a poner en objetos y lo voy a colocar en una lista, ¿no? Y cuando ya tengo la lista, puedo hacer una adición de atributo y puedo enviar esto a un JSP para que se pueda interpretar. Prácticamente el mismo código que utilizábamos anteriormente, porque vamos a estar mostrando un objeto. En realidad, esta parte todo este código, lo que único va a hacer es leer de la base de datos, colocar un objeto y el objeto va a ir como atributo. Y ese objeto como atributo va a tener una colección y la colección se va a leer sin mayor inconveniente. ¿Ya? Entonces, eso para esta parte de la consulta de selección. Estarán dando cuenta que prácticamente lo que hemos estado haciendo, esta parte es algo repetitivo, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con todo esto. Hasta ahora hemos estado haciendo exactamente lo mismo, solo que los datos nosotros lo estábamos colocando desde diferentes fuentes, ¿no? Si se trataba, por ejemplo, de una inserción, entonces alistábamos la inserción y los get parámetros los íbamos colocando. Entonces, acá estamos sacando datos, estamos leyendo una lista y estamos colocando los datos en este objeto para que formen parte de la colección. Y esto también es una instrucción que conocen. ¿Ya? Entonces, esta es la consulta de selección. En un ratito vamos a hacer el ejercicio correspondiente. Muy bien, pasemos a la consulta de inserción. Bueno, acá ya hemos hecho la parte que corresponde a la
lectura, la consulta. Podemos hacer cualquier select, leerlo, ponerlo en objetos y ya lo tenemos en una lista. Vamos ahora a la operación de inserción. ¿Cómo vamos a insertar ya en la base de datos, ¿no? Entonces, dentro de la base de datos, si queremos hacer una consulta de inserción, vamos a tener algo parecido a esto. Pongamos el lápiz. Aquí está, muy bien. Entonces, para la inserción vamos a también necesitar de una variable PS, puede ser PS si quieren, del tipo prepared statement, ¿no? En esta prepared statement podemos colocar un SQL por fuera o podemos hacerlo también directamente en este caso ya en una variable, ¿no? O sea, podemos colocar la variable y los parámetros en una cadena. Aquí estaríamos colocando dentro de prepared statement, utilizamos la conexión, prepared statement, insert. Insert into avisos, título, contenido, si estamos queriendo colocar avisos, seguramente en una tabla que se llama avisos, ponemos título, contenido, values, y acá colocamos entre paréntesis solamente símbolos de interrogación. A esto se refiere una sentencia preparada. No colocamos los valores directamente, sino simplemente símbolos de interrogación. Estos símbolos de interrogación tienen que ser complementados en las siguientes líneas, ¿sí? Entonces, las siguientes líneas vamos a asignar parámetros para cada uno de estos símbolos de interrogación. La posición es muy importante, por si acaso. Vamos a colocar acá un valor, vamos a colocar otro valor. En este caso, ambos son símbolos de interrogación. Y para diferenciarlos, lo vamos a diferenciar a través de la posición. Es decir, si estamos insertando título y contenido, entonces significa que el primer signo de interrogación es título. Por ende, acá tendremos que asignar, aquí vamos a asignar el parámetro ps.setString, parámetro número 1, este sería el parámetro número 1, que hace referencia a esta primera posición, ¿no? Y colocamos el valor, aviso.getTítulo. Y el parámetro número 2, vamos a poner aviso get.contenido, estamos sacando, acá se ve que se está sacando un contenido y se va a colocar en la segunda posición. Este va a ir a reemplazar a esta parte, ¿sí? Entonces, una vez que ya se ha asignado los parámetros, ahora tenemos la otra parte, ¿no? Esta consulta es de inserción, ¿sí? Como es de inserción, vamos a tener ahora ya ya no tenemos un execute query, ¿sí? Si vemos el anterior caso, teníamos nosotros un execute query. Execute query era consulta de selección, ejecutar un query de selección, ejecutar una consulta de selección. En cambio, cuando se trata de inserción, vamos a utilizar execute update. ¿Está bien? Utilizamos execute update. Entonces sería la instrucción cuando tenemos que hacer el cambio, la inserción, la actualización de algún dato. Entonces utilizamos execute update. Inserción, update. Listo, y con esto estaríamos incorporando dentro de la base de datos un registro, ¿no? Un registro que nosotros deseemos. Muy bien. Borramos. Vamos al siguiente. Consulta de actualización. Entonces, dentro del root tenemos lectura, tenemos creación, en este caso ya hemos visto la creación, ahora tendríamos la actualización, ¿sí? En la actualización, la idea es similar, completamente similar, ¿no? En este caso vamos a tener en primera instancia un prepared statement. En todos los casos van a advertir que tenemos un prepared statement, vamos a tener la preparación de la conexión y entre comillas vamos a tener la sentencia que queremos utilizar. Update, avisos, en este caso estamos actualizando la tabla avisos con set título y aquí colocamos símbolo de interrogación. Contenido igual, símbolo de interrogación. Where ID igual, símbolo de interrogación. Los parámetros los pasamos por
fuera. En este caso vamos a crear los parámetros con ps.zString. Primer parámetro, parámetro número 1 va a este lugar. Va a tener el título. Seguramente acá se obtiene el título, ¿no? Parámetro número 2 se va colocando en la segunda posición. Y el parámetro número 3, en este caso, se va a ir a colocar a esta otra posición. Cada una de las posiciones de los símbolos de interrogación hay que colocarlos ya en la definición de los parámetros con numeritos. Si nosotros colocamos 1 a este, entonces automáticamente va a ir a reemplazar a este primero, ¿no? Si ponemos 3 a este va a ir a reemplazar a este último símbolo de interrogación. Entonces, vean, la consulta la preparamos, colocamos los parámetros que corresponden, no colocamos comillas, vean acá, no coloco comillas dobles, no coloco nada, simplemente símbolo de interrogación. ¿Por qué? Porque el PS a través de setString está definiendo ya el tipo de variable y por ende acá va a ir este valor con las comillas correspondientes. Acá en el ID no necesita comillas, entonces automáticamente va a ir colocando sin comillas. No tenemos que hacernos problemas con comillas, ¿no? Y finalmente tendríamos la ejecución de esta sentencia preparada. Hay que hacerlo utilizando execute update, ¿no? En este caso, actualización también es con update. Entonces, tenemos inserción de registros con execute update. Actualización de registros, execute update. Y consultas, execute query. Entonces, solamente son 2 comandos hasta ahora, ¿no? Para ir guardando los datos. Consulta de eliminación. Sería ya completando el CRUD, que es lo que vamos a hacer cuando estamos haciendo eliminación de algún registro que nosotros queramos. Otra vez, tenemos el mismo proceso. Necesitamos preparar una variable, una sentencia preparada, un prepared statement. Hacemos o preparamos la sentencia, entre comillas, delete from, digamos, en este caso, avisos, where ID igual símbolo de interrogación. Entonces ahí vamos a colocar el número de registro. ¿Cómo le pasamos? Otra vez con parámetros. PS set int, primer parámetro, hay que especificar el número y colocamos el valor en ese lugar. Ojo, acá esto es muy importante porque a veces uno cuando está trabajando con setInt, setString, Hagaza va copiando y se olvida de las posiciones. Es importante darle una revisión, ¿no? Porque podría haber copiado de algún lado y por ahí estaba con el número 3. Si estaba con el número 3 no va a funcionar, va a haber error. Entonces es importante verificar que la sentencia que se ha preparado tenga los parámetros correctos, ¿ya? Y finalmente, utilizamos, otra vez para la ejecución de la consulta, execute update. Entonces, eso significa que acá solamente tenemos 2 comandos para ejecutar, ¿no? Uno es execute query para consultas, cuando estoy haciendo selección de registros o columnas o registros enteros, y otro cuando tengo que hacer actualización. Actualización me estaría significando insertar, actualizar datos o eliminar datos. En cualquiera de los 3 casos, siempre voy a utilizar execute update, ¿sí? Borrar todos los dibujos. Muy bien. Muy bien, entonces hasta aquí. Entonces, con esto ya tendríamos prácticamente todo el contexto para trabajar con bases de datos. Entonces, ahora ya trabajaríamos con el ejercicio de hoy para que puedan demostrar las habilidades adquiridas hasta ahora. Todas las personas que han hecho sus ejercicios, entonces, ahora incorporan simplemente la conexión a la base de datos para que pueda funcionar. ¿Ya? Vamos a ir a nuestro... Voy a pasarles un tutorial inicialmente y luego el siguiente. Vamos a trabajar en esta primera parte con... ver dónde está.
Ahí va el chat. Y busquemos el tutorial. Conexión a base de datos. Enviando. A ver. Perfecto. Ya les he pasado. Por favor, pueden ustedes verificar que ya tengan el archivo. En su defecto también lo podemos enviar al WhatsApp. Por ahí alguno prefiere el WhatsApp. Lo vamos a poner al WhatsApp. Está. Busquemos el grupo. Listo. Ya tenemos entonces nuestro tutorial. Entonces, en nuestro tutorial están especificados algunos datos con los cuales tenemos que trabajar. Vamos a abrir. Muy bien. Entonces, como es conexión a bases de datos, vamos a requerir la creación de una base de datos, ¿no? En este caso vamos a tener una base de datos agenda, le vamos a poner una tabla contactos, cuyos campos sean ID, nombre, teléfono y correo, ¿sí? Una vez que tenemos la base de datos, una vez que tenemos la base de datos y la tabla creada, entonces vamos a introducirle algunos datos, ¿no? Estos serían los comandos. Si quieren hacerlo por consola, pueden hacerlo por MyAdmin o alguna otra herramienta que ustedes tengan, ¿no? Y vamos a insertar estos datos para tener la base de datos lista. Una vez que tenemos la base de datos, vamos a crear el proyecto. En este caso vamos a ponerle proyecto TE Agenda Nativa. Vamos a colocar de nombre Agenda Nativa y a continuación vamos a crear nuestro proyecto con las diferentes ventanas que conocemos, ¿no? Ahí están algunas especificaciones y vamos a ir a proceder al primer paso. El primer paso va a ser añadir la biblioteca, el driver, para que pueda funcionar, para que esté asociado al proyecto, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro proyecto tenemos una carpeta que se llama Libraries, librerías. Vamos a expandir esto y vamos a ver todas las librerías y ahí también nos va a permitir con botón derecho añadir una librería. Y tenemos que buscar, en este caso, el driver que vamos a utilizar. Vamos a buscar driver MySQL, dependiendo si tu ID está en inglés o está en castellano, va a cambiar. En algunos casos va a estar en la M. En este caso, como es español, está en la D. Es muy probable que los que tengan ID en inglés, esto aparezca por la M, MySQL JDBC driver, por decir, ¿no? Entonces hay que buscar, que en este caso está acá y simplemente lo añadimos. Una vez que hemos añadido la librería, ya estaríamos en condiciones de utilizar esa librería, el driver, ya lo podemos utilizar, ¿sí? Vamos a crear un archivo descriptor de despliegue WebXML para colocar algunos parámetros importantes. Acá vamos a ir, el parámetro más importante va a ser simplemente indicar por dónde va a iniciar el proyecto, como hemos hecho en anteriores ocasiones. Aquí vamos a ponerle main controller. Seguramente este será el servlet que nos va a permitir manejar, movernos en todo el proceso. Y bueno, vamos a ir colocamos simplemente main servlet y sabemos que a través de la pestaña source va a aparecer main controller como el archivo, como el recurso a través del cual vamos a ingresar a trabajar con en este caso con el servlet, ¿no? La aplicación va a empezar por main controller.
Ya una vez que tenemos el main controller, podemos trabajar en la parte de la vista. En este caso, vamos a desplegar simplemente los registros obtenidos, ¿sí? Vamos a sacar los registros y vamos a mostrarlos. Acá estaríamos creando nuestro index para mostrar datos, lista de contactos, aquí tenemos nombre, correo, teléfono, etcétera. Lo colocamos, una vez que lo hemos colocado, ya estaríamos con un esquema más o menos así y tenemos que ir trabajando ahora en la parte del modelo. Hemos dicho que vamos a necesitar un modelo que nos ayude a obtener los datos de la base de datos o de la tabla, en este caso de la tabla de contactos. Creamos contacto, sabemos hacer eso, creamos los diferentes campos, los vamos a crear. Una vez que hemos creado los campos, creamos los métodos getter y setter y con eso ya estamos listos con el modelo. Volvemos ahora a crear el servlet, creamos main controller y aquí vamos a colocar la lógica de siempre, ¿no? Do get, do post, en qué momento, con qué vamos a atender, dependiendo de las llamadas. Seguramente la primera vez será el main controller, la primera llamada desde el navegador, desde la URL, se atenderá con el do get. Entonces colocaremos las instrucciones que correspondan al do get. Acá, en este caso, lo vamos a poner de manera descrita. Como es un primer ejercicio, lo vamos a colocar simplemente vamos a colocar como variable, vamos a colocar el driver, vamos a colocar agenda, vamos a colocar root y a continuación colocamos las variables y empezamos a hacer la conexión. Estos serían los parámetros para realizar la conexión. Aquí estaríamos ya con todas las variables. Y acá estaríamos nosotros ya haciendo también estamos creando una lista para gestionar, para trabajar con los registros que vayamos obteniendo de la tabla. En este caso, un select simplemente vamos a hacer, ¿sí? Una vez que tenemos esto, vamos a hacer la verificación acá en el try catch, class for name, aquí tenemos la especificación del driver, si hay algún error va a saltar y lo vamos a controlar mucho más abajo. Acá el try en este caso va a tener dos partes, ¿no? El try está probando todo este código hasta este lugar y tiene dos posibles errores. Si hay un error de que no existe el driver correspondiente, entonces nos muestra este mensaje. En caso de que haya un problema al hacer la conexión o al ejecutar una consulta, SQL exception es lo que se ejecuta y se muestra este otro error, ¿ya? Entonces, colocamos, volvemos acá, hemos especificado el driver, acá hacemos la conexión, driver manager get connection, se está conectando, preparamos una sentencia SQL, esto lo hemos dicho que podemos colocarlo dentro del prepared statement, aquí hay ya la sentencia prepared statement que está empezando en nulo, y a continuación vamos a colocar el prepared statement. Ojo acá por si acaso, esto es la línea número 41, en este caso 41, estoy repitiendo solamente para que se pueda ver mejor. No es dos veces por si acaso. En los finales de línea van a tener cuidado. En este caso estoy línea 40, línea 41. Para no perder las descripciones, está capturado desde la línea 40, 41 también. Entonces ya tendría que continuar en la 42 nomás, ¿no? En estas secuencias donde tenemos código que está partido dentro del PDF, es bueno verificar eso. Cuidado que hagan dos veces, ¿no? Dos selects. No es dos selects, es uno solo por si acaso. Y bueno, acá ya tenemos la sentencia preparada, PS igual a con.prepared statement, SQL. Ya estamos haciendo la consulta y vamos a ejecutar la consulta, ¿sí? Vamos a ejecutar la consulta y la ejecutamos, como es consulta, utilizamos execute query. Y lo que hemos comentado, ¿no? Creamos un contacto, creamos un objeto de tipo contacto, C, y vamos colocando los valores y los colocamos en una lista. Una vez que hemos terminado de colocar la lista, vamos a poner esa lista, la vamos a poner como atributo en lista y la vamos a despachar al index JSP. Código conocido, ¿no? Las veces que hemos estado trabajando con un recorrido de todo el contenido, hemos puesto en una lista, esa lista lo hemos enviado al index. En este caso lo vamos a enviar también al index. ¿Listo?
Ya hemos enviado, ahora en el index vamos a completar. Vamos a crear una assign list en la parte superior, una lista, y sacamos el atributo lista y lo colocamos dentro de esta. Ya tenemos colección, esto es colección simplemente, acá no hay base de datos, nada, porque todo esto ya se ha encapsulado. Esta partecita ha sido para leer la base de datos, pero todo ya se ha puesto en objetos. Y acá tenemos una lista, y esa lista es la que vamos a utilizar. Entonces, esto ya es lo que siempre hemos hecho. Vamos a colocar un bucle con for each, acá colocamos el bucle, podemos jalar, especificamos pesos lista, la variable, con qué variable vamos a iterar, ítem, con ítem, y ya tenemos, ¿no? For each, var item, navegamos en la lista y mostramos los datos. Y con eso ya prácticamente habríamos mostrado, habríamos hecho el listado de los contactos, ¿sí? Entonces, este va a ser el ejercicio que vamos a trabajar a partir de este momento. Y como ejercicio propuesto, para que no nos olvidemos hacer consultas, vamos a poner dos libros, tres tablas más, y para cada uno de ellos crear su consulta. Si ya hemos hecho el primero, simplemente es sacar. Obviamente acá podrían colocar una primera parte que les permita trabajar con opciones, ¿no? Listar productos, listar libros, listar ciudades, y que te muestre, ¿no? Entonces, en este caso, necesitaríamos una aplicación que tenga en este caso, que tenga una página de inicio. Podría tener, por ejemplo, consultas a bases de datos. Opción 1, listar productos. Opción número 2, listar libros. Opción número 3, listar ciudades. Hago el pulso en listar productos y me muestra la lista de productos. Pulso en libros, me muestra la lista de libros, y en ciudades muestra la lista de las ciudades, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio a partir de esto, ¿ya? Muy bien, entonces, trabajaremos en estos dos proyectos, en este proyecto, por favor. Primero en el recorrido y después ya trabajamos con él. Seguramente una vez que tengan esto, lo van a hacer mucho más rápido, es mostrar rápidamente, pero colocándole un archivo inicial que les permita enlazar a los diferentes elementos, ¿no? A los diferentes tablas en este caso, ¿ya? ¿Alguna consulta? Ingeniero, Sí. sobre, digamos, llenar los datos o crear una base de datos mediante consola, ¿lo vamos a ingresar? ¿O hay algún, digamos, eh, en el mismo NetBeans hay alguno que, como digamos, como en PHP, MyAdmin hay algún similar? ¿O por consola siempre hay que hacerlo? Ah, ya, muy bien, muy buena consulta. A ver, aclararemos esa situación. Cuando tenemos bases de datos, cuando trabajamos con bases de datos, ya corresponde a la pericia, en este caso del programador, el utilizar una u otra, un otro generador o manejador, gestionador de bases de datos. Si nosotros utilizamos, podemos utilizar PHP MyAdmin, podemos utilizar la consola también como alternativa, y existe la posibilidad de trabajar también en NetBeans. Esto ya es cuestión de gustos, ¿no? Entonces, vale la ocasión para aclararlo y mostrarlo. Vamos a ejecutar NetBeans. Existen varias herramientas, ¿no? Yo últimamente estoy utilizando DBJabber, que es una herramienta muy interesante que nos permite trabajar con esto. Que abra un segundo. Muy bien. No, gracias.
Si uno quiere trabajar directamente en NetBeans con bases de datos, entonces puede utilizar la opción, que tenemos aquí en NetBeans. Vamos a irnos a servidores, vamos a colocar, o más bien a servicios. Esto está acá, servicios. Y tenemos proyectos, archivos, servicios. En servicios tenemos lo que son las bases de datos, ¿sí? Acá tenemos bases de datos. Y en este caso, al igual que a mí me muestra, seguramente ustedes tienen solamente una base de datos que se llama JavaDB, ¿sí? En este caso es una base de datos JavaDB. Si quisiera conectar para gestionar las diferentes instrucciones utilizando NetBeans, puedo hacerlo a través de, de esta opción, ¿sí? Proyectos, archivos, servicios. En databases, bases de datos, hago registrar el servidor MySQL. Puedo registrar otros tipos de servidores también, pero en este caso voy a registrar un servidor MySQL. Ahora, el servidor obviamente tiene que estar encendido, ¿no? En este caso, yo tengo XAMPP que está con MySQL encendido, ¿sí? Lo puedo apagar y lo puedo volver a levantar, bajar y levantar, subir y bajar, ¿no? En este caso, MySQL estaría funcionando. Entonces, en este caso, yo voy a conectarme a esa base de datos a través de NetBeans. ¿Cómo hago? Botón derecho, registrar un servidor de MySQL. Entonces, esto se hace una sola vez, por si acaso, yo no lo tenía asociado, ahora lo asocio, botón derecho o botón izquierdo, hago un clic, y acá hay que proporcionarle los parámetros. El host sería localhost, el nombre del puerto, el nombre del administrador y el password. En este caso no tiene password, voy a decir que recuerde el password, y adicionalmente hay que ir a la segunda ficha. En la segunda ficha hay una ficha que dice propiedades de administrador. Acá hay que proporcionarle la ruta donde se encuentra MySQL para proporcionarle el archivo que le va a permitir iniciar iniciar a MySQL, le va a permitir iniciar MySQL, lo va a permitir detener MySQL. Básicamente señalar dónde se encuentra. Entonces, dependiendo de cómo hayas instalado o dónde esté tu gestor de bases de datos MySQL, lo vas a encontrar y, lo que hay que hacer es darle la dirección. En mi caso está instalado en C, está en XAMPP. Dentro de XAMPP tengo el directorio que se llama MySQL y dentro de MySQL tengo la carpeta bin. Acá en bin están todos los ejecutables, ¿no? Y el ejecutable que se utiliza, o sea, tenemos dos o tres alternativas. Uno es MySQL, este es uno de ellos. Otro es el MySQLD, esta es otro de las opciones que puedes colocar, cualquiera de estos dos. Y tenemos el MySQL Admin, donde está MySQL Admin o es Admin MySQL. Vamos a buscar. Aquí está. Puedes señalar MySQL, MySQL Admin o puedes colocar MySQLD, cualquiera de los tres archivos, ¿sí? Solamente hay que señalar la carpeta. Entonces vamos a ir acá, señalar la herramienta de administración, Browse, y voy a buscar. Como ya sé dónde está, C, XAMPP, bin, o MySQL, bin, y aquí busco el archivo. Voy a poner MySQL admin. Aquí está. Señalo y le digo abrir. Y con eso ya tengo esta dirección, ¿no? Y esta misma dirección la voy a replicar, control copy, para la dirección para iniciar el servidor y para detener el servidor. Nada más. Con eso pongo un OK y ya tengo mi servidor asociado. Entonces, dentro de NetBeans ya puedo utilizar el servidor. Voy a hacer un clic acá y ya está prácticamente las bases de datos, ¿no? Entonces, yo puedo entrar, por ejemplo, a la base de datos test. Pero antes vamos a hacer botón derecho,
y vamos a poder crear una nueva base de datos, vamos a poder detener la base de datos. En este caso podemos empezar ya a trabajar con la creación de la base de datos, ¿no? Podemos utilizar una base de datos, podemos colocarle un nombre de contactos si quieren. Y ya podemos empezar a trabajar desde acá, ¿sí? Entonces, esa es una alternativa. Si quieren, lo pueden hacer a través de PHP o lo pueden hacer desde la consola. En esta ocasión, yo podría utilizar el DB-Jabber, ¿no? DB-Jabber es una consola que nos ayuda, o más bien es una aplicación. Anulemos. Ya es porque estaba cosiendo una instancia aparte, ¿no? Ya había una instancia. Esta herramienta parece muy interesante. Parece muy interesante porque tiene para varias bases de datos, ¿no? O sea, nos permite conectarse a todo tipo de base de datos, inclusive a base de datos Access. Por eso me parece interesante. Utilizaba Navicat Premium. Bueno, en este caso, este es libre, es de la comunidad, tiene las dos versiones y parece funcionar. Por ejemplo, voy a ir a crear una nueva base de datos y le pongo acá el nombre de la base de datos BD Agenda, como quiero crear, y me coloca ya de antemano seleccionado el juego de caracteres y la colación para ese juego de caracteres. Hoy por hoy se maneja UTF MB4, ¿sí? Es mucho más grande todavía. Utilizábamos UTF-8 nada más y UTF-8 General CI, pero ahora ya recomiendan utilizar UTF-8 MB4. Entonces lo voy a dejar así y con eso aceptar. ¿Ha encontrado un problema? Bueno, tengo algún problema por ahí. Bueno, seguramente ustedes no van a tener ningún problema. Voy a cerrar esto. Pero la idea es crear la base de datos, ¿no? Entonces, ustedes ya han creado bases de datos, supongo que no van a tener mayor inconveniente. Por cualquiera de los casos, utilizando ya sea una herramienta como esta o desde la consola. De todas maneras, los comandos están acá para crear toda la base de datos, si quieren, de manera, podríamos decir, utilizando la consola, ¿no? Ejecutando este script que tiene ya desde la creación de la base de datos hasta colocar un par de registros de ejemplo, ¿ya? Aquí vamos entonces, ya debe estar la pantalla activada. Acá crearemos nuestro proyecto. Voy a abrir el PDF para guiarme y no tener dificultades. Muy bien. Listo, entonces aquí voy a crear un proyecto de inicio. La idea era que se llame TE Agenda Nativa. TE nativa le voy a poner yo, para que sea diferente. Dejo Glassfish, dejo Java, voy a poner siguiente y final nada más. Ya estaría listo con mi proyecto. Ahora necesito mi base de datos, ¿no? Para mi base de datos voy a abrir XAMPP y voy a hacer ¿qué cosa? Solamente MySQL. Ahí está, MySQL funcionando, el puerto es 3306. Listo. Ahora yo voy a crear mi base de datos, porque no la tengo que crear. Utilizaré esta herramienta. Creo que mi máquina también se ha cansado. Ya.
Voy a localhost, tengo las bases de datos, me voy a crear una base de datos. Crear una nueva base de datos. La base de datos se llama BD contacto. Dejo las opciones tal cual están y ya tendría mi base de datos contacto. No tengo ninguna tabla, voy a crear un script. Acá voy a crear mi tabla. Entonces, o ya está creada la base de datos, ahora me falta crear la tabla. Entonces, voy a copiarme el código que tengo en el PDF, poner contactos, nombre, bueno, puedo colocar así también, Joseo, teléfono, hasta ahí. Perfecto. Acá tendría la inserción. Acá tendría la inserción. Haré coser por partes. Voy a marcar esto. Pongo control enter. Me ha creado la base de datos. Me ha creado la tabla. Voy a hacer coser este otro. Control enter. Me ha insertado un registro. Y voy a hacer otro control enter. Y me inserta el otro registro. Puedo hacer un select para verificar. Select asterisco from, base de datos, digo tabla contactos, solamente esto, y control enter. Está bien, perfecto, me ha sacado los dos datos que hemos insertado, que he insertado, ¿no? Ya este ya no me sirve, ya estoy listo. Vuelvo entonces por acá, bueno, quito el archivo index.html, no me sirve, y ya siguiendo ahora ya el proyecto, voy a continuar con la primera parte que me sugiere. Cargar las librerías, agregar el driver que voy a utilizar. Entonces me voy a la parte de librerías, botón derecho, adicionar librería, y voy a adicionar la librería de MySQL. ¿Dónde está? MySQL JDBC Driver. Adiciono la librería. Por seguridad voy a adicionar la librería también de JSTL. JSTL, adicionar librería. Perfecto. Ya lo tengo todo hasta ahí. Voy ya a crear mi estándar descriptor, es el descriptor de despliegue, el archivo web.xml. Botón derecho, nuevo archivo. Y voy a poner other, creo que no lo encuentro por acá. Categoría other. Y vamos a poner, no, está en web. Web estándar deployment descriptor. Siguiente, finalizar. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Y vamos a direccionar. En page vamos a colocar, hemos dicho que vamos a utilizar un servlet que se va a llamar main controller. Estoy siguiendo el tutorial nada más, ¿no? Controller. Listo. Ya tengo esto, si voy, ya está listo para que vaya a main controller. Ahora que ya estoy en main controller, creo main controller, me voy a ir a crear el archivo index.jsp. Me voy a web page, botón derecho, nuevo, JSP. Le voy a llamar index. Finalizar. Aquí tengo el código. Vamos a quitar los comentarios, poner algo más y preparar el espacio, ¿no? Aquí vamos a poner, en vez de Hello World, lista de contactos. Debajo vamos a poner una tabla, un table, y vamos a poner las filas. TR con su respectiva fila, y vamos a poner los títulos. TH, aquí el ID, y duplicamos eso 4 veces. En uno colocamos el nombre, en el otro colocamos el correo, en el otro colocamos el teléfono, nada más. Y por debajo vamos a preparar para ir mostrando los datos. Una fila, TD, y aquí las celdas que vamos a necesitar, 4.
Listo, nada más por ahora. Ahí lo dejamos al index y seguimos bajando. Ya vamos a crear el modelo contacto. Entonces, para eso voy al proyecto, botón derecho, nuevo, y necesito crear un Java class, una clase simple, un Java Bean, al cual le vamos a llamar contacto. Vamos a dar un paquete con .emergentes.modelo. Vamos a colocar dentro de ese paquete. Finalizar. Muy bien, ya tenemos la clase, el Java Bean, y ahora vamos a poner las propiedades, ¿no? Las propiedades que tienen que ser similares a los campos de la tabla, que este va a ser nuestro auxiliar. Private int id, punto y coma, private string nombre, punto y coma, private string coseo, punto y coma, private string teléfono, punto y coma. Vamos a poner los métodos getter y setter. Botón derecho, insertar código, getter y setter. Marcamos todos de una y generamos. Perfecto, ya hemos generado eso. Ahora nos vamos a crear el main servlet. Botón derecho en el proyecto, nuevo, y creamos un servlet. El servlet se va a llamar main servlet. Y debajo vamos a colocar un paquete con emergentes.controlador para ir en concordancia con lo que estamos haciendo. Listo. Ya tenemos el código. Vamos a bajar esto para que sea más grande. Ya tenemos el código del servlet y vamos a quitarle los comentarios para que se pueda ver algo mejor. Listo. Y voy a sacarle el process request porque no me sirve. Voy a quitar esto, expando y solo voy a dejar al doGet y al doPost, si fuera necesario, ¿no? Esto lo voy a quitar también. Override, queda ahí. Le saco lo del código y me quedo solamente con el servlet en su estructura básica. Muy bien. Ahora que ya tengo eso, me faltaría solamente ya trabajar con la parte del código, ¿no? En este caso vamos a trabajar con el código. Acá no hay otra cosa que ir colocando las variables que vamos a requerir para acceder a la conexión. Lo primero, hemos dicho que necesitamos string driver igual, entre comillas, com.mysql.jdbc.driver, punto y coma. String URL. Aquí colocamos ahora la URL de la base de datos. Para eso, jdbc, dos puntos, mysql, dos puntos, // localhost, dos puntos, el puerto 3306 y el nombre de la base de datos, bd agenda. Listo, punto y coma. String usuario igual, colocamos el usuario root, punto y coma. Y string password igual, colocamos vacío, porque así está definido, ¿no? Definimos las variables, connection con igual a null, punto y coma, un string SQL. Arriba en la variable driver, ¿no tiene que ser JDBC? Gracias, JBDC. JDBC. ¿Está bien? Arriba también en el string. Aquí, sí, tienes muchas gracias. JDBC. Sí, esos son los errores que cometemos. Muchas gracias por darle una mirada, porque sí me iba a dar problemas eso.
SQL, entonces punto y coma. Ahora si quiero ya puedo ir colocando, resolviendo mientras voy programando, ¿no? La conexión tiene que estar con Java SQL Connection, no con MySQL JDB Connection, no, por favor. Coloquen Java SQL Connection, esta es la clave, ¿no? Vamos a dejar esto, ya tengo la librería importada seguramente. Aquí está, Java SQL Connection, no otro. No el MySQL, este nos va a dar errores. Listo, ya tenemos eso. Vamos a crear las variables prepared statement ps igual a null, punto y coma. Igual vamos a ya importar la librería. Igual acá necesitamos Java SQL prepared statement, no el com MySQL, el segundo. Prepared. Y continuamos, result set rs igual a null por ahora. Punto y coma. Acá también tenemos que colocar la librería. En este caso, Java SQL result set. Entonces, todas las librerías que estamos utilizando tienen el prefijo java.sql. Connection, prepared statement, result set. ¿Sí? Listo. Continuamos y acá nos preparamos una colección, un array list. Array list. Vamos a colocar contacto. La variable se llama lista y la vamos a inicializar. New array list contacto. Cerramos, paréntesis abiertos y cerrado. Vamos a importar las librerías. En este caso, la importación de el modelo contacto con emergentes modelo contacto. Ahí está la clase correspondiente. Entonces, tengo que importar esa librería. Y ahora necesitamos importar la librería para utilizar el array list. Eso está en Java Util Array List. Listo, ya está bien. Voy a grabar para que no tenga dificultades de una sola, todos los archivos que tengo creados hasta este momento. Listo, ahora que ya tengo la colección, pasaría a la parte de la conexión con la base de datos, ¿no? Entonces acá voy a utilizar, tal cual está, un try catch. Aquí vamos a poner, dentro del try, vamos a probar, o vamos a especificar el driver, class.forName. Y acá vamos a poner el driver que habíamos ya definido anteriormente. Y acá tendríamos que poner el primer catch. El primer catch de este caso sería en caso de que no exista el driver. Catch class not found. Exception E. Exception E. Llaves. Y aquí el mensaje, ¿no? En south vamos a poner error en driver. Más el error interceptado y mostramos el mensaje. Get message. Y colocamos paréntesis abierto y cerrado. Get message y listo. Ya está. Continuamos entonces. Ya hemos probado, ya hemos hecho la verificación en este caso del driver. Ahora ejecutamos la conexión con igual a driver manager punto get connection y le pasamos la URL, le pasamos el usuario y le pasamos el password. Punto y coma. Perfecto. Aquí vamos a ver si tenemos algún problema. Hay que adicionar una cláusula catch, me dice, ¿no? Entonces, este catch vamos a poner que adicione y se adiciona como un catch más solamente abajo. Teníamos nosotros el class not found, ahora se ha aumentado SQL exception, que también está en la parte final, ¿no? En el exception, catch SQL exception E. En este caso está como X, ¿no?
vamos a cambiar este mensajito para utilizar el SOUT que nosotros estamos usando. Vamos a poner error al conectar. Más X, bueno, puede ser también E, ¿no? Podemos colocar E.getMessage, solamente getMessage. Listo. Entonces ya tenemos ahora la prueba de la conexión y continuamos. ¿Dónde estamos? Ah, ya tenemos la conexión. Ahora especificamos la consulta SQL. Aquí ponemos SQL igual lo que vamos a consultar. Select asterisco from contactos. Para no equivocarme, vengo acá y me copio esto, ¿no? Porque a veces cuando estamos haciendo el comando manualmente, a veces tenemos errores. Entonces esto me da la seguridad de que tengo exactamente el comando que funciona. Vamos a preparar la sentencia, ps igual a conexión.prepared statement, acá está, prepared statement, pongo tabulador entonces, prepare statement, este es. Y coloco el SQL, ¿no? El SQL que hemos preparado anteriormente. ¿Dónde está el SQL preparado? Aquí está, ¿no? Podría haber colocado también esto directamente en vez de SQL. Solamente estoy pasando una variable. Pero, bueno, hagamos tal cual está. Una vez que ya tengo eso, lo único que tengo que hacer ahora es sacar los resultados y ponerlo en el RS. Para eso hacemos ps.execute query. Ay, no es este. Execute query. Y le pasamos en el execute query, o no le pasamos más bien ningún parámetro, solamente ejecutamos. Listo. Ahora sí, tenemos que recoger. Ya hemos hecho la consulta, se ha sacado los resultados, están en RS, hay que recoger. Para recoger los registros, hacemos while, y dentro del while la condición va a ser que haya por lo menos un registro. Cuando ponemos next, ya estamos apuntando al primer registro. Si hay, entonces ingresamos al while. Si no hay, nos salimos fuera, ¿no? Entonces crearemos el contacto, el objeto contacto C igual a new contacto, punto y coma, y por debajo vamos llenando los valores. C punto, ZID, al ZID vamos a colocar el valor que está en el record set, punto, get int, como es un entero, get int, y entre paréntesis y comillas colocamos el valor que ha venido del campo, que está en el momento en el record set, en este caso ID. Listo, vamos al siguiente, punto C, set nombre, rs.getString, abrimos, cerramos paréntesis, colocamos el nombre. Perfecto, copiamos esto para teléfono y para correo. Cambiamos simplemente los datos, correo, porque es string también, y este ponemos teléfono. Muy bien. Una vez que tenemos ya el objeto con los datos llenos, lo ponemos en la lista. Lista.add, adicionamos el objeto C. Listo, con eso ya tenemos la conexión. Una vez que ya tenemos la conexión completa con todos los registros, lo vamos a derivar al index, ¿no? Para eso hacemos request.setAttribute. Hay que cambiar el correo, nombre por correo, por teléfono. Ay, muchas gracias. Tienes razón. Correo. Y aquí hay que colocar set teléfono. Perfecto. Eso, ahí teníamos problemas. Muchas gracias. Set attribute. Ponemos un nombre de atributo, lista. Y acá, a lista, ¿qué le vamos a poner? Obviamente, el objeto que se llama lista. En realidad, el objeto es una colección. Esta lista la estamos poniendo con el nombre de lista como atributo. Una vez que hemos hecho eso, ahora tenemos que despacharlo, redireccionarlo a otros recursos. Request.setIndex.
get request dispatcher. ¿Dónde lo mandamos? Lo mandamos al index, porque ahí lo van a procesar. Index.jsp.forward request response. Listo. Hasta ahí es todo nuestro trabajo, ¿no? Ha leído, lo ha puesto en una colección, lo ha enviado. Hasta ahí, eso es lo más pesado. Ahora ya hay que ir al index y en el index tenemos que mostrar simplemente los datos, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a la primera parte y acá vamos a agregar un scriptless, un código Java, de tal manera que nos permita recuperar los valores que necesitamos para mostrarlos, ¿no? Entonces, para eso vamos a crear una variable, AsiList, va a tener una colección de registros de tipo contacto, objetos de tipo contacto, lo vamos a llamar lista, igual, y sacamos el atributo, request.getAttribute, aquí está, y entre comillas colocamos el atributo, le hemos llamado lista también en este caso, ¿no? Le ponemos lista. Va a darnos error esto de inicio. Vamos a hacer un clic y decir que importe el modelo contacto. Listo. Y además que haga la importación de la librería Java útil AsiList. Perfecto. Acá en el getAttribute es un objeto lo que nos devuelve. Vamos a indicar que el tipo de dato que corresponde a este objeto es AsiList contacto. Voy a copiarme todo esto y ponerlo dentro de los paréntesis. Con esto estoy casteando que este objeto que ha sido recuperado como atributo es de este tipo. Nada más, ¿no? Con eso ya he recuperado el atributo, la colección, y está en lista. Y tengo que recoger lista nada más. Acá voy a colocar, como este es el espacio donde se corre el for, bueno, este es el espacio donde se van construyendo las diferentes filas, entonces acá voy a colocar el for each. Entonces, para eso voy a recurrir a mi paleta, voy a IDE Tools, paleta, y vamos a buscar en JSP, tengo el JSTL for each. Simplemente jalo y digo, acá quiero que esté. Listo. La colección, me dice, ¿cómo se llama la colección? En colección tengo que colocar simplemente el nombre de la lista. Usando el lenguaje de expresiones, tendría que ser pesos, llave abierta, llave cerrada. Está bien. Y pongo el nombre, lista. Con esto directamente llamo a esa variable que está en memoria y la estoy utilizando en este momento. ¿Cuál va a ser el nombre que vaya iterando, de la variable que vaya iterando cada una de las filas? Vamos a poner ítem. Ponemos OK y ya nos ha generado el for each. Adicionalmente ya me ha generado la cabecera, la directiva para que pueda utilizar JSTL. Toda esta fila se ha adicionado, ¿no? Sin eso no se muestra tampoco. Vengo acá y voy a, ahora este for each, la etiqueta del for each final la voy a encerrar dentro del registro que se va a mostrar, ¿no? Y ahí solamente ya tengo que hacer aparecer los datos. En este caso vamos a colocar pesos, llave, ítem sería el objeto, punto, y ya puedo sacar el valor el valor que corresponde, en este caso, al ítem con el cual estoy iterando, ¿no? Con el cual estoy trabajando. Tengo ítem, copio esto y esto. Acá vamos a poner el nombre, acá viene el correo y acá viene el teléfono. Muy bien, eso sería todo. Grabamos. Si todo está bien, tendría que funcionar, ¿no? Ejecutaremos.
Ya tengo un problema. Dice que no nos reconoce, en este caso nos reconoce al main servlet, aparentemente no existe, ¿no? Ajá, acá está el main servlet. En el XML creo que lo ha puesto main controller. Exactamente, ¿no? El nombre de mi servlet se llama main servlet. Y yo creo que acá en el hemos llamado main controller, creo, ¿no? Vamos a ver. Sí, se llama main controller. Entonces, en el descriptor web XML hemos colocado main controller, pero mi controlador no se llama main controller, se llama main servlet. Si ese problema tengo, entonces tengo que cambiarle de nombre. Main servlet. Ahora estaría correcto. Main servlet. No había main controller, acá no había main controller, por eso es que no estaba mostrando nada y el error que me estaba dando era el 404, que no existe el servlet main controller. Estaba muy bien. Ahora sí, ejecutamos. Ya. Aparentemente hay un problema. Entonces acá tenemos que ver el output. Vamos a ver a Glassfish. Y empezamos a ver. Error al conectar. No conozco la base de datos agenda, dice acá, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un poquito, acá tenemos el problema y en mi caso es que dice que no conoce la base de datos que se llama agenda. BD agenda. Vamos a ir a nuestra base de datos. Y veamos. Ajá, aquí hay otro error que he cometido, ¿no? ¿Cuál es el error? Mi base de datos se llama contacto. Y acá estoy utilizando BD agenda. Entonces, tengo que hacer los cambios en la parte del main server. Acá. Acá no es BD agenda. Yo había creado, acá yo tengo el problema, ¿no? Al crear mi base de datos, he creado como BD contacto. Entonces, voy a cambiar acá y voy a poner contacto. Lo grabo y ejecuto. Ahora sí, ¿no? Ya me ha salido la lista de contactos y, bueno, las border igual a 1. Perfecto. Listo, entonces hemos hecho prácticamente el proceso que ustedes han hecho tratando de hacer lo mismo. Es cierto que cuando tenemos código, en este caso aún ya con la guía de código, podemos tener algunas dificultades, pero en todo caso las dificultades más son nuestras, ¿no? O sea, la lógica con la que estamos haciendo. En este caso, al hacer la base de datos, yo le he puesto otro nombre, lamentablemente, ¿no? Y ahí ya se me ha generado un problema. Mi base de datos debió llamarse contacto, BD agenda. Y en ese caso funcionaba bien. Acá he tenido ese problema. Listo, eso sería todo entonces en este ejercicio que se ha propuesto.